Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y bueno, como siempre, me alegra un montón tenerlos por aquí. Hoy tengo algo jugoso, algo que realmente explotó y que sé que a muchos de ustedes, fans de las series turcas y por supuesto, de Can Yaman y de Method Demir, les va a interesar muchísimo. Hoy vamos a hablar de la bomba, sí, la bomba que sacudió el 27 de julio de 2025. Ya sé, el título suena explosivo, y es que la noticia en sí lo fue. ¿Recuerdan ese día? Si son fans acérrimos como yo, seguro que sí. Si no, no se preocupen, aquí estamos para revivirlo y analizarlo todo, con más detalle y profundidad de lo que hicimos antes. Para los que no estén familiarizados, Can Yaman y Method Demir son dos de los actores turcos más queridos y exitosos a nivel mundial. Han protagonizado juntos la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, y su química en pantalla era explosiva. Literalmente la gente creía en ellos, en su amor. Los fans se volvieron locos, y la esperanza de que esa magia trascendiera la pantalla era latente. Recordar la serie Erkencikus es revivir un torbellino de emociones. Sanem, la soñadora aspirante a escritora, y Can, el fotógrafo rebelde y exitoso, nos cautivaron con su historia de amor llena de giros, comedia y drama. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se extendió a nivel internacional, conquistando audiencias en países de Europa, Latinoamérica y Asia. La conexión entre los protagonistas era innegable, alimentando la fantasía de los fans de que el romance traspasaría la ficción. Así que para ponerlos en contexto, imaginen el fervor, la expectación, la obsesión que generaba cualquier rumor, cualquier foto, cualquier movimiento que involucrara a estos dos actores. Los fans con sus redes sociales, sus foros y sus grupos de WhatsApp, eran auténticos detectives, buscando pistas sobre su posible relación. Cualquier like, cualquier comentario en Instagram, era analizado al detalle. Las capturas de pantalla y los análisis minuciosos de las interacciones en redes sociales se convirtieron en un deporte nacional para los seguidores. Se crearon perfiles de fans dedicados a recopilar y analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada, con la esperanza de encontrar la confirmación que anhelaban. Incluso se especulaba sobre los lugares que frecuentaban, los amigos en común, y cualquier evento que pudiera revelar información sobre su vida privada. Y es que, la verdad, parecía haber algo más que amistad. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo sugería una conexión muy especial. Los gestos, las miradas, las risas, todo apuntaba a un romance que los fans anhelaban. Pero por más que lo desearan, por más que analizaran, nunca hubo confirmación oficial. Siempre se mantuvieron en el terreno de la ambigüedad. Las entrevistas de la época eran un juego de evasivas. Los entrevistadores intentaban con astucia obtener alguna declaración comprometedora, pero tanto Can como Demet eran hábiles para esquivar las preguntas, manteniendo siempre una postura enigmática. Las sonrisas cómplices, los silencios significativos y las respuestas ambiguas alimentaban aún más la especulación y el deseo de los fans. Hasta ese fatídico 27 de julio de 2025. Ese día el mundo de los fans de Can Yaman y de Method Demir, y de las series turcas en general, se paralizó. Fue como si la tierra temblara. Y es que ese día salió a la luz, Bueno, esto es lo interesante y lo que vamos a desglosar a continuación con mayor profundidad. La noticia bomba no fue un anuncio de boda, ni una foto robada besándose. No. La bomba fue algo mucho más complejo y, en cierto modo, más impactante. La bomba fue la filtración de información sobre un acuerdo de confidencialidad. Sí, escucharon bien. Un acuerdo de confidencialidad, firmado presuntamente por Can Yaman, Method Demir y sus respectivos equipos. ¿Qué implicaba este acuerdo? Básicamente prohibía o al menos restringía severamente cualquier declaración pública sobre una posible relación sentimental entre ellos. Se incluían cláusulas sobre no divulgar información privada, no hacer insinuaciones en redes sociales, y sobre todo, no confirmar ni desmentir rumores. El acuerdo en detalle especificaba una serie de restricciones. Se prohibía expresamente mencionar el nombre del otro en entrevistas o declaraciones públicas que no estuvieran relacionadas con sus proyectos profesionales. Se establecían límites estrictos en cuanto a la publicación de fotos o vídeos en redes sociales que pudieran sugerir una relación íntima.
Además, se incluían cláusulas sobre la gestión de la información privada, como la prohibición de revelar detalles sobre sus vidas personales, contactos o planes futuros. Las sanciones por incumplimiento del acuerdo eran severas, incluyendo multas económicas significativas y posibles acciones legales. ¿Y por qué este acuerdo fue una bomba? Porque para los fans fue la confirmación tácita de algo que muchos ya sospechaban, pero que no podían demostrar. Fue como decirles, sí, hubo algo, pero no podemos hablar de ello. Fue un jarro de agua fría, un golpe de realidad, y al mismo tiempo, la prueba definitiva de que la química que veían en pantalla era real. La revelación del acuerdo de confidencialidad fue un punto de inflexión. Los fans se sintieron divididos. Por un lado, la decepción y el sentimiento de traición por la supuesta manipulación de sus sentimientos. Por otro lado, la satisfacción de tener la confirmación de que la magia que veían en pantalla era auténtica. Se generó un debate intenso en los foros y redes sociales, donde se analizaban las posibles razones detrás del acuerdo. Pero, ¿cómo se filtró esta información? Esa es otra parte interesante de la historia. La filtración, al parecer, provino de una fuente anónima, alguien con acceso a documentos legales. Se dice que la información se publicó en un foro de fans, y de ahí se viralizó rápidamente por todas las redes sociales. El impacto fue inmediato. La fuente anónima aparentemente obtuvo el documento legal de forma ilícita, lo que desató una investigación interna por parte de los equipos legales de los actores. La identidad de la persona responsable de la filtración nunca fue revelada públicamente, pero las especulaciones sobre su identidad fueron numerosas. Algunos acusaron a miembros del equipo de producción, otros a exempleados, y algunos incluso señalaron a posibles rivales en la industria. La forma en que la información llegó al foro de fans también generó controversia. Algunos especularon sobre un posible hackeo, mientras que otros creían que la filtración fue deliberada, con el objetivo de generar publicidad o dañar la imagen de los actores. Las reacciones de los fans fueron de todo tipo. Algunos se sintieron traicionados, decepcionados. Otros, en cambio, se sintieron confirmados en sus sospechas y entendieron por qué nunca hubo una confirmación oficial. Algunos incluso especularon sobre los motivos del acuerdo. ¿Presión de las productoras? ¿Miedo a dañar sus carreras? ¿Simplemente una decisión personal? La reacción en redes sociales fue caótica. Los hashtags relacionados con Can Yaman y The Method de Mir se volvieron tendencia en cuestión de horas. Se publicaron miles de mensajes, comentarios y memes expresando todo tipo de emociones, desde la decepción y la tristeza hasta la rabia y la incredulidad. Los foros de fans se convirtieron en un hervidero de actividad, donde se debatían los detalles del acuerdo, se analizaban las posibles consecuencias, y se especulaba sobre el futuro de la relación entre los actores. Las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Se habló de posibles negociaciones con marcas, de acuerdos publicitarios, de la necesidad de mantener la atención mediática sobre sus proyectos individuales. Se discutió sobre la ética de estos acuerdos, sobre la transparencia en la industria del entretenimiento. Las especulaciones se extendieron por todos los ámbitos. Se mencionaron posibles acuerdos con marcas de moda y cosméticos, que buscaban asociar sus productos a la imagen de los actores. Se habló de la necesidad de mantener la atención mediática para asegurar el éxito de sus próximos proyectos televisivos y cinematográficos. Se debatieron las implicaciones éticas del acuerdo de confidencialidad, cuestionando la transparencia de la industria del entretenimiento y el derecho de los fans a saber sobre la vida privada de sus ídolos. La noticia también afectó a la carrera de ambos actores. Aunque en un principio parecía que la atención mediática sobre ellos se intensificaría, a la larga, la sombra del acuerdo de confidencialidad persistió. Cada nueva serie, cada nueva entrevista, cada interacción con otros actores, era analizada con lupa, buscando pistas sobre su relación. El impacto en la carrera de ambos fue notable. En un principio, la atención mediática se centró en ellos, pero con el tiempo, la sombra del acuerdo de confidencialidad se hizo presente. Cada nueva aparición pública, cada entrevista, cada interacción con otros actores, era objeto de escrutinio. Los medios de comunicación y los fans buscaban desesperadamente pistas sobre su relación. Se especulaba sobre si las nuevas parejas en pantalla eran reales o si eran parte de una estrategia para desviar la atención.
Can Yaman, por su parte, continuó trabajando en proyectos internacionales, consolidando su fama en países como Italia, España y Estados Unidos. Demet Özdemir también siguió cosechando éxitos en Turquía y en el extranjero, protagonizando nuevas series y películas. Can Yaman se aventuró en nuevos proyectos, como la serie Viola come il mare en Italia, consolidando su imagen como actor internacional. Su carisma y talento le abrieron las puertas a nuevos mercados y a una audiencia global. Demet Özdemir, por su parte, continuó triunfando en Turquía y en el extranjero con nuevas series y películas. Su versatilidad y capacidad para interpretar diferentes roles la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de la industria turca. Sin embargo, la sombra del acuerdo seguía presente. La gente, de forma implícita, siempre recordaba la conexión entre ellos, la química innegable. Esto a veces podía generar expectativas desmedidas sobre sus nuevos proyectos, o incluso comparaciones con Erkenci. El legado de Erkenci fue imborrable. La química entre Can y Demet, la pasión que transmitían en pantalla, y la historia de amor que contaban, dejaron una huella profunda en los fans. Cada nuevo proyecto de ambos actores era inevitablemente comparado con Erkenci. Se esperaba que tuvieran la misma química, la misma conexión, la misma magia. Las expectativas a veces eran desmedidas, lo que podía generar decepción en algunos casos. Pero, ¿qué pasó con ellos después de la bomba? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo manejaron la situación? ¿Hubo algún acercamiento posterior? La verdad es que desde la filtración, ambos actores han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. No han hecho declaraciones públicas sobre el tema, y han evitado cualquier tipo de comentario que pudiera alimentar las especulaciones. Después de la filtración, ambos actores tomaron la decisión de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Evitaron cualquier tipo de declaración que pudiera alimentar las especulaciones. Prefirieron centrarse en sus carreras profesionales y evitar cualquier controversia que pudiera afectar su imagen pública. Sin embargo, eso no significa que la historia haya terminado. Los fans, como siempre, siguen atentos a cualquier movimiento, a cualquier señal. En las redes sociales, los grupos y foros dedicados a ellos siguen activos, compartiendo fotos, vídeos y analizando cualquier detalle que pueda revelar algo sobre su relación. La comunidad de fans, lejos de disolverse, se fortaleció con el tiempo. Los grupos de WhatsApp, los foros online y las cuentas de fans en redes sociales continuaron activos, compartiendo fotos, vídeos y analizando cualquier detalle que pudiera revelar algo sobre su relación. Se crearon nuevos perfiles dedicados a recopilar y analizar la información, y se mantuvieron debates interminables sobre el futuro de la pareja. Y es que, la verdad, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la vida real y la ficción se entrelazan, de cómo la conexión entre dos actores puede trascender la pantalla y crear una historia que, a día de hoy, sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un ejemplo de cómo la ficción y la realidad se entrelazan. La química que transmitían en pantalla, la pasión que despertaban en los fans, y la incertidumbre sobre su relación en la vida real, crearon una historia que sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. El 27 de julio de 2025 fue un día clave en esta historia. Fue el día en que la verdad, o al menos una parte de ella, salió a la luz. Y aunque el acuerdo de confidencialidad haya sellado un capítulo de sus vidas, la magia, la química y el cariño del público por esta pareja icónica siguen vigentes. El 27 de julio de 2025 marcó un antes y un después en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. La filtración del acuerdo de confidencialidad reveló una parte de la verdad, pero también dejó un halo de misterio que continúa atrayendo la atención del público. La magia, la química y el cariño del público por esta pareja icónica siguen vigentes, y la esperanza de volver a verlos juntos, en la vida real o en la ficción, sigue presente. Y bueno, ya llegamos al final de este vídeo, pero con un análisis mucho más extenso y detallado. Espero que les haya gustado este análisis sobre la bomba que sacudió el 27 de julio de 2025, ya con más profundidad. Ya saben, la noticia sobre el acuerdo de confidencialidad de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos recorrido cada rincón de esta historia, desde la magia de Erkenci hasta las reacciones de los fans y las consecuencias en la carrera de ambos actores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan sobre el acuerdo? ¿Creen que hubo, realmente, algo más que amistad entre ellos?
¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa especialmente saber si ustedes, como fans, sienten que el acuerdo de confidencialidad afectó su percepción de ellos y de sus proyectos posteriores. También me gustaría saber qué esperan del futuro, si aún mantienen la esperanza de verlos juntos, o si prefieren que cada uno siga su camino. No duden en compartir sus teorías sobre la filtración y las posibles motivaciones detrás del acuerdo. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas, noticias de famosos, y todo lo que les interese. Recuerden que la comunidad de fans es muy importante y sus comentarios y opiniones enriquecen mucho el canal. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y recuerden, la magia de Erkencicus sigue viva en nuestros corazones, y la esperanza de que algún día, Can Yaman y Demet Özdemir nos sorprendan con algo nuevo, nunca se pierde. Hasta la próxima.